Entiendo que todos están visualizando. Es una diapositiva, una primera presentación sobre los principios generales de higiene de los alimentos del Códex Alimentario. Bueno, comunicarles en primera instancia que todavía no hemos completado el número mínimo de participantes y hoy día vamos a hacer una introducción general y ya a partir del próximo viernes, esperamos que esta semana se inscriban los que se han preinscrito, porque hay varios preinscritos. Pero bueno, esperamos que se inscriban en el transcurso de la semana y ya a partir del próximo viernes desarrollaremos las sesiones sin interferencias. Pero por hoy la recomendación del colegio básicamente es que se haga una introducción, que no es muy extensa. Básicamente informarles de qué se trata el curso, qué es lo que vamos a desarrollar en estas 10 sesiones y cuál es el objetivo final que el participante, el alumno salga aprendiendo. Entonces, vamos a hacer una introducción general por hoy, también para que el resto de compañeros que se integren en estos días no estén, pues, digamos, en condiciones diferentes a ustedes, ¿no? Con las disculpas del caso, por supuesto. Muy bien, permítame presentarme. Yo soy el ingeniero Miguel Alarcón Vázquez. Actualmente me desempeño como el jefe de sanidad o del área de insumos e inocuidad agroalimentaria del SENASA, Lambayeque. Y el SENASA es una de las autoridades oficiales que, digamos, valida los sistemas HACCP implementados en la industria alimentaria de todo lo que son productos primarios, ¿no? De origen agropecuario. Sin embargo, el HACCP, pues, digamos, no diferencia, no hay un HACCP, digamos, de menor exigencia o de mayor exigencia dentro de la industria, ¿no? El HACCP se tiene que adaptar, lógicamente, a las condiciones de cada establecimiento, pero con la misma rigurosidad, sea una planta pequeña, sea una planta muy grande, sea un alimento primario, sea un alimento agropecuario o cualquier otro de alimento transformado. Entonces, eso les comento porque en lo que es estos temas de capacitación, estos cursos de especialización, lógicamente tenemos las credenciales, tenemos la acreditación correspondiente. En este caso, mi persona, estoy acreditado por la autoridad en este tema de los Estados Unidos, que es, pues, un organismo consultor de la FDA, que es la autoridad de Estados Unidos para todo lo que es la vigilancia y control de la inocuidad de los alimentos. Entonces, ese tipo de acreditación es la que cuento y por lo tanto estos temas lo manejamos con los requerimientos que este curso establece. Y además tenemos la experiencia, pues, de venir validando este tipo de sistemas HACCP en la industria de alimentos agropecuarios primarios. Muy bien, entonces para hacer esta introducción, lógicamente, vamos a entrar a esta pirámide, ¿no? Este diagrama que están visualizando, que nos va a permitir entender por qué es importante esta primera presentación de los principios generales de higiene de los alimentos.
Muy bien. Si ustedes ven la pirámide, el sistema Hazard aparece casi en la cúspide, ¿no? Y los principios generales de higiene de los alimentos aparecen en la base. Si alguien tiene conocimiento, supongo que ustedes están también ligados al tema, ¿no? Al menos cosas muy primarias o básicas. Para poder instalar un sistema Hazard, yo tengo que implementar unos programas prerequisitos. O sea, tengo que tener condiciones previas para poder implementar un sistema Hazard. De lo contrario, no es posible implementarlo. Y el códex, que es, digamos, el organismo técnico a nivel mundial, da todos los lineamientos, las publicaciones, los alcances, las recomendaciones para la implementación de este sistema Hazard. No dice pues que sin los prerequisitos no podemos implementar un sistema Hazard. Esos programas prerequisitos son las buenas prácticas de manufactura, las BPM en español, o las GMP en inglés, ¿no? Que es lo mismo, buenas prácticas de manufactura. Los POEs, ¿no? Que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, o SSOP en inglés. También tenemos como cosas, como prerequisitos o condiciones previas, todo el control de la materia prima, si hablamos de alimentos agropecuarios, sean de origen vegetal o sean de origen pecuario, ¿no? Eso se tiene que hacer todos los controles en campo, y los controles que se requieren son las buenas prácticas agrícolas, la implementación de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? O GAP en inglés, ¿no? Que es lo mismo. Recuerden que hay una certificación, Global GAP, precisamente esa certificación requiere actualmente la industria, establece actualmente la normatividad vigente para todos los productos, incluido para el mercado nacional. Esa certificación Global GAP precisamente valida, certifica, valga la redundancia, las buenas prácticas agrícolas a nivel de campo. Y es aplicable a los alimentos vegetales, o sea, todo lo que es cultivos, y también a los productos pecuarios, ¿no? Todo lo que es ganadería, inclusive todo lo que es pesca, ¿no? Y otro tipo de productos primarios. Entonces, sin estos programas prerequisitos o sin estas condiciones previas, ¿no? De buenas prácticas en la producción, que es a través de las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura. De hecho, en las próximas sesiones vamos a detallar ampliamente, pero les adelanto que las buenas prácticas de manufactura básicamente son condiciones ya en el establecimiento, en la planta, ¿no? En el almacén, en el matadero. Ya son condiciones para procesar el alimento, ¿no? Para empacar, para seleccionar, para todos los tipos de procesos que se requieren dentro de una planta de proceso. Y los POEs son ya, digamos, las metodologías, los procedimientos de trabajo para garantizar la inocuidad. De hecho, yo necesito, por ejemplo, todo el tema de sanitización, ¿no? Todo el tema del control de plagas, todo el tema de controlar el agua, el control de las personas, de la higiene personal, control de la materia prima, control de la contaminación cruzada, todo eso son POEs. Una vez que yo tenga implementado, lógicamente el Hazard se aplica a la planta de proceso, estamos hablando de BPM y POEs en la planta, pero para que entre mi materia prima a la planta, pues yo tengo que también conocer lo que es
las buenas prácticas agrícolas, para poder ejercer control sobre la materia prima, ¿no? Y una vez que tenga las condiciones de buenas prácticas de manufactura y de POEs en la planta, recién puedo implementar un sistema HACCP. ¿Dónde encuentro todos esos lineamientos, ¿no?, de qué hacer, qué es lo que se necesita a nivel de campo, a nivel de planta, a nivel de transporte, a nivel de proceso, a nivel de manipulación? Pues eso lo encuentro en los principios generales de higiene de los alimentos del Códex Alimentario. Y esa es, digamos, nuestra primera presentación. Asimismo, todos estos principios de higiene, el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, el cumplimiento de los POEs, la implementación de un sistema HACCP, está en la legislación. Está en la legislación. Entonces, tanto en la legislación nacional, ya es obligatorio, no de ahora, sino desde el 2008, es esta obligación, como también en la legislación internacional. Los países, en el caso de los productos que exportamos, todas las legislaciones contemplan el cumplimiento de los principios del sistema HACCP para poder ingresar un alimento a sus países. Entonces, hasta ahí, digamos que la legislación, incluido la legislación nuestra, establece pues la implementación de los principios generales de higiene, de las buenas prácticas agrícolas, de las buenas prácticas de manufactura, los POEs y el sistema HACCP. Sin embargo, hay un estándar mayor que el sistema HACCP, inclusive, que son, por ejemplo, las normas ISO, ¿no?, las normas PRC, las normas TESCO. Ellas son normas ya del mercado, que son, ¿no?, exigencias del cliente, y que todas ellas inclusive son más exigentes que un sistema HACCP. Por eso es la importancia de hacer esta presentación como introducción del curso, para ubicarnos, ¿no?, en el contexto que comprende conocer para poder hablar de un sistema HACCP, de un plan HACCP. Lógicamente, por ejemplo, los requisitos actualmente para obtener un registro sanitario de un producto, competencia de DIGESA, o una autorización sanitaria de un producto primario, competencia de SENASA, o un registro de todo lo que es productos hidrobiológicos, competencia de SANIPES. Todas las normativas hablan de que se tiene que tener un sistema HACCP implementado y, lógicamente, validado por la autoridad. Entonces, para yo presentar un expediente de un plan HACCP que voy a implementar, el plan HACCP implementado ya es el sistema, yo tengo que presentar todos mis programas prerequisitos, los POEs y los BPM. De lo contrario, no me van a aceptar el expediente. Por eso es que tenemos que detallar ampliamente todos los requerimientos para un manual o implementar las buenas prácticas de manufactura, así como también para los POEs. Muy bien. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, donde ya se detalla cada etapa de la cadena que debe implementarse, cada uno de estos. Se llaman programas de autocontrol, ¿no? Hay literatura que lo llama programas o sistemas de autocontrol. Y lógicamente la normativa, la legislación establece su implementación de acuerdo pues a la actividad que hagamos dentro de la cadena alimentaria. Antes de dar estos detalles, me gustaría escucharles de repente alguna duda con respecto a la... ¿Me escucha?
escucha? Sí, sí, Juan Puicón, lo escucho. Buenas tardes, buenas noches. Usted ha mencionado un tema de registro sanitario. ¿Me escucha bien? ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escucho, le escucho. Usted ha mencionado anteriormente de que uno de los requisitos para sacar registro sanitario se debe tener un sistema plan FASA validado por el ente correspondiente. Hace poco yo he estado pues, consultando algunas empresas planificadoras que efectivamente el área de DIGESA les Por favor, si puede subir un poquito más su voz, ¿me escucha ahí? un poquito más fuerte, porque no tengo todo el volumen, pero no lo escucho fuerte. ¿Me escucha ahí? Sí, Mire, usted menciona que en el tema de registro sanitario se debe tener un sistema HACCP validado por ente antes de como prerequisito para que emitan un registro sanitario, ¿es correcto? sí. Pero mire, yo me he topado con tres empresas anteriormente que ya tienen su registro sanitario Ya. y realmente las empresas ¿cómo les puedo decir una palabra correcta? Se llama la atención que cuando los visitan o los auditan o los inspeccionan, le hacen la inspección sanitaria, les exigen eso, ¿no? Entonces realmente ese es un talón de Aquiles que debe mejorarse para mejorar el tema de registro sanitario, ¿no? Porque ahora veo que el registro sanitario sale rápido y lo hace cualquier persona y muchas veces cuando ya los auditan o le realizan inspecciones sanitarias, se dan por la sorpresa que tienen que tener un sistema CASA, tienen que tener un POE, tienen que tener procedimientos, controles e implementación de buenas prácticas de manufactura o respaldarse con los principios generales de higiene de los alimentos. Entonces, por eso le decía, ¿qué tan exigente es el ente gubernamental para que haga cumplir al momento de registrarse o solicitar el registro sanitario? Ok, te respondo, Juan. Gracias por la pregunta. Efectivamente, mira, en lo que es el registro sanitario, por el momento, sigue otorgando una autoridad oficial en el tema que es DIGESA. DIGESA es la autoridad en todo lo que es alimentos transformados, ¿no? Entonces, todo lo que conocemos comúnmente como abarrotes, incluye golosinas, gaseosas, bueno. Los alimentos transformados, efectivamente, DIGESA sigue emitiendo el registro sanitario y como tú bien lo mencionas, los requisitos para un registro sanitario básicamente es un trámite que se hace vía internet por la BUCE y te piden solamente las características del producto, una ficha técnica del producto, análisis del producto, un proyecto de etiqueta, pero el registro sanitario no, el hecho que tengas el registro sanitario de un producto no es que ya puedes comercializarlo. La norma exige que para comercializar tú tienes que tener una validación de la planta por parte de DIGESA, del establecimiento en donde estás procesando, elaborando tu alimento. Y eso es pues precisamente una de las debilidades, si se quiere, digamos, no se llega a todos los establecimientos y muchas veces se comercializa un producto solamente con el registro sanitario. Sin embargo, Canipés y Senasa no trabajan así. O sea, Senasa básicamente exige que para darte el código del registro, la autorización o digamos el número de registro que va a ir en tu producto, yo tengo que primero verificar la planta y darte la autorización de la planta. De hecho, nosotros no damos registro sanitario como Senasa, lo que damos es una autorización sanitaria de la planta donde se describe todos los procesos
estás autorizado a hacer y, bueno, todos los productos que vas a sacar al mercado. Entonces, hay una diferencia ahí que vamos a ir también detallando en las próximas presentaciones. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva es lo que establece la normativa actual para todos los alimentos, incluido, fíjense ustedes, los alimentos para consumo animal, ¿no? También llamados pienso por la normativa. El pienso es un alimento para consumo animal, pero para consumo de animales de abasto, o sea, de animales que van a ir al sacrificio para consumo humano. No es digamos, por ejemplo, un alimento para perro, para mascota, ¿no? Solamente para animales que luego vamos a consumir. Hasta ahí llega el alcance de estas obligaciones que estamos viendo en este cuadrito. Entonces, fíjense ustedes, nos dicen que todos los proveedores de insumos y servicios para la producción de alimentos, por ejemplo, si hablamos de alimentos agropecuarios, estamos hablando de plaguicidas agrícolas, de fertilizantes, de semillas. Si hablamos pues de productos transformados, también estamos hablando de aditivos, de preservantes, de conservantes, ¿no? Y todos ellos necesitan un registro de la autoridad, una autorización de la autoridad, tanto para fabricarlo como un registro de cada producto, de cada insumo. De hecho, SENASA es el que verifica, evalúa y autoriza para que un plaguicida salga al mercado. Y fíjense ustedes lo que dice la normativa, y esta lámina es del Códex, o sea, esto es lo que aplican todos los países, incluidos los países desarrollados, en vías de desarrollo, y esto no es nuevo, es ya de hace mucho tiempo atrás. Entonces, el SENASA desde que se creó en el 92 hace esta actividad de control de plaguicidas, de control de fármacos veterinarios, de control de biológicos para animales, y lógicamente tienen que cumplir con todos los controles que establece la normativa, verificarse en campo que realmente es un producto que va a controlar un problema, y bueno, todo tiene que definirse todos los temas de seguridad, tanto para el aplicador como para el ambiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, no solamente es un tema de autorizar el producto o los insumos, también habla de servicios. Entonces, los servicios, yo siempre les digo esto en los cursos, los servicios, por ejemplo, estamos nosotros, ustedes que están al frente de mi pantalla, brindan servicios, ¿no? En algún momento, si es que ya no están, ahorita, supongo que la mayoría está ligado a alguna etapa de la cadena, brinda un servicio tanto a nivel de insumos, a nivel de planta, a nivel de granja, a nivel de campo, etcétera, etcétera. Y eso también es, digamos, está bajo control. Por ejemplo, cuando yo voy a autorizar una tienda para que venda plaguicidas o una fábrica para que formule plaguicidas, un requisito primordial es que tenga un asesor técnico. Igual, si yo voy a ir a hacer una auditoría HACCP a una planta, un requisito primordial es que tenga un responsable, un profesional responsable que conozca HACCP, lógicamente. Acá, un asesor técnico que conozca plaguicidas, ¿no? Y así, todos los proveedores de insumos y servicios están bajo control y está regulado, que necesitan pues una autorización, un registro de la autoridad. Entonces, ¿para qué? Para yo poder cumplir con las buenas prácticas agrícolas a nivel de producción primario. ¿Qué me dice las buenas prácticas agrícolas? Que yo tengo que, a nivel de campo, evaluar todos los riesgos, hacer todos los controles, trabajar adecuadamente, técnicamente, para que ese producto final sea, por ejemplo, una fruta, una hortaliza, un animal, una carcasa,
no salga pues contaminada. Ya sabemos, les adelanto, que uno de los principales contaminantes, por ejemplo, en productos vegetales, son los plaguicidas precisamente. Entonces, si yo uso un plaguicida que no está autorizado, que es de contrabando, que es adulterado, es muy difícil que mi producto no salga contaminado, porque ese plaguicida, en primer lugar, no ha sido autorizado y no ha pasado ningún control para usarlo libremente en un cultivo. O aún siendo registrado, yo lo uso mal, ¿no? No cumplo con la dosis, lo aplico mal, con un equipo en mal estado, es muy probable que salga con residuos, salga contaminado. Entonces, si no tengo insumos de calidad, no tengo insumos autorizados, insumos registrados, y no aplico las buenas prácticas, no trabajo, digamos, técnicamente a nivel de campo, no me van a certificar, por ejemplo, Global GAT, no me van a certificar. Yo tengo que hacer todos esos controles, trabajar técnicamente, lógicamente asesorado. Muy difícil que un agricultor, por más grande que sea, tenga pues el nivel de conocimiento de un profesional que se ha especializado en esos temas, ¿no? Entonces, de hecho, la norma Global GAT exige, por ejemplo, que el agricultor tenga asesoramiento, ¿no? Tenga asesoramiento técnico, que es un requisito primordial. No te van a certificar si no tienes un asesoramiento técnico. Entonces, el productor está obligado a cumplir las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas pecuarias, si es ganadería, y también las buenas prácticas de higiene o las buenas prácticas de producción e higiene, que contempla ya todos los aspectos también de higiene de los trabajadores, del agua, del suelo, etcétera, etcétera. Igual, para yo llevar esta producción a la planta de proceso, los transportistas que llevan la materia prima, ¿no?, a la planta de proceso, o que llevan productos, digamos, al mercado, tienen que cumplir con POEs y con buenas prácticas de higiene. O sea, el conductor tiene que ser una persona que cumpla con los mínimos requerimientos pues, de higiene personal. No puede ser una persona que esté totalmente antihigiénica, que me va a contaminar todo el producto. Y los POEs básicos que pedimos, por ejemplo, a nivel de transportes, es un vehículo limpio, a eso se llama un POE de limpieza y desinfección, y un vehículo pues con mantenimiento, ¿no?, que no tenga problemas de derrames, temas que me pueden contaminar al producto. Y el POE de higiene personal pues del conductor, de los estibadores, es lo mínimo que debería tener. A nivel de procesos, todos los alimentos, miren lo que piden, ¿no? Comentaba ahí Juan, ¿no? Efectivamente, la planta, por más pequeña que sea, ya les mencioné, así sea un almacén de alimentos, tiene que cumplir con todo esto. Tiene que cumplir con BPM, tiene que cumplir con HACCP, tiene que cumplir con POEs, y también con los principios generales de higiene, con las buenas prácticas de higiene. Más adelante, a nivel de mercado, de venta, igualito la norma establece, así sea un puestito de mercado de abastos, o a un distribuidor mayorista, un supermercado, la norma contempla que tienen que cumplir con POEs y con buenas prácticas de higiene. Acá, lógicamente, yo necesito más POEs que para este camioncito. Yo necesito, aparte de esos POEs de limpieza, desinfección, higiene del personal, acá necesito POEs de control de plagas, control de residuos, contaminación cruzada, POEs de, aparte de la higiene personal, ¿no?, control de proveedores, etcétera, etcétera. Son muchos más POEs ya a nivel de mercados. Y a nivel de procesos son muchos más POEs, ¿no?, porque ahí yo tengo que controlar proveedores, materia prima, contaminación cruzada. De hecho, tenemos una o dos sesiones completas de POEs. Y los consumidores, al final todos somos consumidores, ¿no?, ustedes, yo, todos. La misma norma, la legislación obliga que nosotros, consumidores, tenemos que cumplir buenas prácticas de higiene.
O sea, lavarse las manos antes de preparar los alimentos, antes de consumir los alimentos, conservar adecuadamente los alimentos, preparar adecuadamente los alimentos. Entonces, si yo, imagínense, muchas veces hay casos que, claro, este proveedor de insumo ilegal ya me está contaminando toda la cadena. Si me da un plaguicida adulterado, estoy malogrando todo. Este agricultor, si no hace buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, me riega con aguas hervidas, está contaminando todo. El transportista es un desastre total, ¿no? Lo lleva los alimentos en mototaxi, en motocarguera, un desastre total, contamina totalmente. No hay un sistema HACCP en una planta de proceso, por lo tanto no garantiza de que ese alimento esté inocuo. Me voy a un mercado de abastos, que ahí hay varios incumplimientos de los POEs, y encima compro mis alimentos fuera del mercado, ni siquiera dentro del mercado, donde siquiera hay condiciones, siquiera de preservar de la intemperie, ¿no? Peor, ¿no? Y eso también es responsabilidad del consumidor. Una buena práctica de higiene es precisamente comprar alimentos en instalaciones sanitarias, pues, en puestos de venta con condiciones sanitarias. Entonces, yo les adelanto, ya que están ustedes en esta reunión introductoria, que este curso vamos a certificarle por 90 horas lectivas, porque de acuerdo a la legislación actual, ¿no? Básicamente la ley Servir, si ustedes no han escuchado o no conocen, hay una ley Servir, donde habla estos temas de este tipo de cursos de especialización, y dice pues que un curso de especialización mínimo debe ser de 80 horas, si lo da, digamos, una entidad pública, y si le da una entidad privada debe ser de 90 horas. Entonces, como esta es una entidad privada, nosotros vamos a certificar el curso por 90 horas para que tenga la validez que la norma exige, y también para que en su currículum, si en algún momento presentan esto en alguna convocatoria, quieren postular a alguna plaza, algún trabajo, lógicamente ese es un requisito que te van a pedir, sobre todo las entidades públicas que están obligadas a cumplir la ley Servir. Entonces, como ven ustedes, tenemos 10 sesiones, y en esas 10 sesiones nosotros vamos a completar 50 horas lectivas. Y 40 horas lectivas va a ser trabajos o talleres que se les va a dejar. Precisamente el primer taller va a ser que elaboren un manual BPM. Entonces, a partir de la próxima sesión, vamos a dar alcances de BPM, pero les adelanto que las BPM básicamente, un manual BPM, básicamente es describir, ¿no?, detalladamente todas tus condiciones de infraestructura, diseño de la planta, ambientes, equipos, personal que va a laborar ahí, servicios, agua, desagüe, luz, manejo de residuos y control de operaciones. Y también un tema de la trazabilidad. De un BPM también yo debo decir cómo va a ser mi trazabilidad, cómo voy a lotizar mi producto. Tengo que obligatoriamente implementar un código, un lote por cada producción que yo haga. Me refiero, por ejemplo, cada día de proceso, cada producto que yo procese. Eso es más o menos lo que contempla un manual de BPM. Un manual POES contempla básicamente, de acuerdo a las normas de salud, mis estimados, exige mínimo 6 POES. Nosotros como SENASA exigimos mínimo los 8 POES que establece la legislación de Estados Unidos.
que son 8 POEs como mínimo que también menciona el códex. Yo tengo que exigir estos POEs de acuerdo al códex, porque mi misma norma de SENASA dice, pues, presentar un manual POEs de acuerdo a los lineamientos del códex alimentario. Entonces yo exijo 8 POEs y también ustedes, como este es un curso de alimentos de procesamiento primario, que es competencia de SENASA, vamos a trabajar con 8 POEs, ¿no? Entonces estos 8 POEs son limpieza y desinfección, control de la calidad del agua, control de higiene del personal, control de contaminación cruzada, control de residuos, control de plagas, control de materia prima y control de productos químicos. Yo voy a usar varios productos químicos, empezando por la lejía, que es el producto químico universal, digamos, que se usa para la desinfección, ¿no es cierto? Entonces, esos 8 POEs va a ser su segundo trabajo que me elaboren. Y el tercer trabajo va a ser que me elaboren un plan HACCP. Entonces, un plan HACCP tiene 12 capítulos como mínimo, que son los 12 pasos del HACCP. Desde establecer un equipo HACCP hasta el último punto, capítulo, paso, que habla de lo que es todo el manejo de registros. Entonces, el primer trabajo va a valer de BPM, tiene una calificación de 10 horas lectivas, el segundo POES de 10 horas lectivas y el plan HACCP de 20 horas lectivas, porque es ya de mayor elaboración, más trabajo, más dificultad. Entonces van a tener más o menos 15 días para que elaboren su manual BPM, 15 días para que elaboren su manual POES y un mes para que elaboren su HACCP. A ver, ¿quién me está? ¿Juan? Igual, picha, tengo que hacerlo. ¿Perdón? ¿Alguien está? A ver, por favor, levante la mano. Acá hay una opción para levantar la manito, la manita. Muy bien. Entonces, mis estimados, ustedes van a entrar ahí a su aula, al aula virtual, van a encontrar esta presentación, van a encontrar los principios generales de higiene, denle una repasada porque de eso vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Todos los principios generales de higiene de los alimentos. La próxima semana vamos a hablar de eso, perdón. Y denle una revisada a la presentación y una revisada a los principios generales de higiene del Códex Alimentario, que está vigente desde el 2003, tiene una última revisión, y donde detalla, pues, qué es lo que, las condiciones básicas de higiene que debemos cumplir en toda la cadena, porque yo justo lo había resaltado con rojo. En campo necesito buenas prácticas de higiene. En transporte, buenas prácticas de higiene. En proceso, buenas prácticas de higiene. En comercialización, distribución, buenas prácticas de higiene. Y a nivel de consumidor, buenas prácticas de higiene. Entonces, con buenas prácticas de higiene o principios generales de higiene, nos vamos a llevar todas las 10 semanas. Por lo tanto, denle una revisión a ese documento. De hecho, esta presentación está sacada cada texto de ese documento, pero lógicamente en el documento hay mucho más detalle, hay mucha más información. Con eso, mis estimados, sería una introducción. Disculpen por también para estar en igualdad de condiciones con todos los compañeros que van a llevar el curso. Yo les pediría me disculpen en esta ocasión y a partir de la próxima semana sí vamos a estar las 5 horas pedagógicas que contempla el programa.
Entonces, acá hay veo que hay chats. Voy a revisarlo si hay alguna consulta en los chats. Por favor, la diapositiva, visualizarla en pantalla completa. Ok. Gracias, Juan. Vamos a considerarlo eso para la próxima sesión. Ya no hay más chats. Más bien, si hay alguna consulta para podemos absolverla. En realidad, esa es la pantalla completa, ¿no? Sí, disculpen, no me había percatado. Si hay alguna consulta adicional, por favor. Sí. Estimado, ¿estás acá en el colegio?